Hay un nombre que en muchos pueblos de la República Dominicana no se pronuncia después de las 12 de la noche. Un nombre que los adultos evitaban decir frente a los niños y que algunos ancianos aún hoy se niegan a mencionar en voz alta. No era un demonio, no era un espíritu, no era un monstruo común, era algo peor. Dicen que Petete no aparece cuando lo llamas, aparece cuando hablas de él. Y si alguna vez escuchas 3 golpes lentos en la pared justo después de mencionar su nombre, ya es demasiado tarde. Antes de continuar, te hago una advertencia. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia cualquiera. Es una de las leyendas más perturbadoras que ha recorrido los campos, callejones y casas antiguas de la República Dominicana durante décadas. Si te apasionan los misterios reales, las leyendas ocultas y las historias que no aparecen en los libros, te invito ahora mismo a suscribirte a este canal. Activa la campana y acompáñanos en cada relato, porque aquí, en El Misterio Nunca Fue, contamos historias que muchos prefieren olvidar. Ahora sí, apaga la luz, sube el volumen y escucha con atención para entender quién o qué era Petete. Primero debemos regresar a una República Dominicana muy distinta a la actual. Décadas atrás, cuando los pueblos eran pequeños, las noches eran silenciosas y la electricidad no llegaba a todas partes, el miedo se transmitía de boca en boca. No existían redes sociales ni televisión las 24 horas. Las historias se contaban en los patios bajo la luz de una lámpara de querosene, mientras los grillos cantaban y los perros aullaban a lo lejos. Fue en ese ambiente donde comenzó a escucharse por primera vez el nombre de Petete. Nadie sabía exactamente de dónde venía. Algunos decían que había sido un niño, otros aseguraban que jamás fue humano. Pero todos coincidían en algo. Petete aparecía cuando los niños desobedecían y cuando los adultos ya no podían protegerlos. En los campos del Cibao, los padres solían decirles a sus hijos: «Duérmete temprano, que si no viene Petete». Al principio parecía solo una amenaza para asustar a los más pequeños, pero con el tiempo comenzaron a surgir historias demasiado específicas para ser simples cuentos. Niños que decían escuchar pasos pequeños corriendo sobre el zinc del techo, susurros en la ventana como una voz infantil deformada, risas suaves en la oscuridad y, lo más inquietante, huellas pequeñas alrededor de la casa al amanecer, aunque nadie hubiera salido en la noche. Según una de las versiones más antiguas, Petete fue un niño que vivió en extrema pobreza, abandonado, maltratado y rechazado por su propia comunidad. Cuentan que murió solo y que su espíritu jamás encontró descanso. Pero hay otra versión, mucho más oscura. Algunos ancianos aseguran que Petete nunca fue un niño común. Dicen que nació con algo extraño en la mirada, que los animales huían cuando él se acercaba y que, incluso antes de morir, ya provocaba miedo. Después de su muerte, comenzaron a suceder cosas imposibles de explicar. Hay testimonios de personas que aseguran haber visto a Petete, siempre de baja estatura, siempre encorvado, siempre con una sonrisa torcida que no parecía humana. Aparecía en los caminos solitarios, en las casas donde había niños despiertos de madrugada o en hogares donde reinaba el desorden y la desobediencia. Nunca atacaba de inmediato. Primero observaba, luego imitaba voces conocidas y finalmente desaparecía. Pero después de su visita, algo cambiaba. Niños enfermaban sin explicación, sueños repetitivos con la misma figura y un miedo constante que no se iba ni con la luz del día. Las madres dominicanas comenzaron a usar el nombre
como advertencia real, no como juego. No juegues con eso, no salgas tarde, no respondas si escuchas que te llaman, porque Petete, según la creencia, solo podía entrar si alguien le abría la puerta o si respondía a su voz. Y lo más aterrador es que podía sonar exactamente igual a alguien de la familia. Aunque muchos creen que esta leyenda quedó en el pasado, aún hoy hay personas que aseguran haber tenido encuentros en barrios antiguos, en casas abandonadas, en zonas rurales donde el silencio pesa demasiado. Testimonios de sombras pequeñas cruzando los pasillos, golpes en las paredes a la misma hora cada noche, y la sensación de ser observado, incluso estando solo. Petete no envejeció, no desapareció, solo se escondió mejor. Algunos dicen que Petete es solo una forma de controlar a los niños. Otros creen que es una manifestación del miedo colectivo. Pero hay quienes aseguran que Petete sigue ahí, esperando que alguien vuelva a pronunciar su nombre con burla. Porque según la leyenda, Petete se alimenta de la incredulidad. Y es precisamente ahí donde la leyenda toma un giro aún más inquietante, porque cuando una historia logra sobrevivir al paso del tiempo, cuando no desaparece aunque cambien las generaciones, no es solo porque asuste, sino porque deja marcas. En muchos adultos dominicanos existe un recuerdo difuso de la infancia, una sensación difícil de explicar, un miedo que no tiene forma, pero que aparece cuando se apagan las luces. Muchos no recuerdan haber escuchado historias de Petete directamente, pero recuerdan haber sentido algo, un silencio extraño, una incomodidad repentina, la certeza de que no estaban solos. Con los años, algunos psicólogos han intentado explicar la figura de Petete como un símbolo del control parental, una representación del miedo inculcado para proteger a los niños de los peligros nocturnos. Pero hay algo que no encaja. Demasiadas personas describen experiencias similares sin haber escuchado la historia antes. Demasiados detalles coinciden, demasiadas reacciones físicas reales. Sudor, parálisis, llanto, taquicardia. El miedo imaginado no deja huellas tan profundas. En comunidades rurales aún existen adultos que evitan hablar de su infancia después de cierta hora. No por superstición, sino porque recuerdan algo que prefieren no despertar. Algunos confiesan que de niños sentían que alguien los observaba mientras dormían. No una presencia amenazante, sino paciente, como si esperara el momento adecuado. Un hombre de más de 60 años contó que cuando era niño solía despertarse siempre a la misma hora, 3:15 de la madrugada. Nunca supo por qué. Simplemente abría los ojos y sentía que debía quedarse quieto. Decía que, si se movía, algo malo pasaría. Nunca vio nada, nunca escuchó pasos, pero sentía una presión en el ambiente, como si el aire pesara más. Años después, al escuchar por primera vez la historia de Petete, entendió por qué ese miedo nunca lo abandonó. Otra mujer relató que su hijo hablaba solo por las noches, conversaciones largas, respuestas pausadas. Cuando le preguntaba con quién hablaba, él respondía con naturalidad: con el chiquito que viene cuando tú duermes. La mujer nunca volvió a dejar la puerta del cuarto entreabierta. Con el tiempo, la figura de Petete comenzó a transformarse según la región. En algunos lugares se decía que vivía en los montes, en otros que se escondía en casas abandonadas y en algunos barrios que se movía entre las sombras de las viviendas viejas. Pero siempre había algo que se repetía. Petete no era agresivo al principio, era curioso, observador, como si estudiara a sus víctimas antes de actuar. Los ancianos dicen que Petete
Solo se vuelve peligroso cuando es ignorado, cuando se burlan de él, cuando se le pierde el respeto. Por eso, en muchas casas, aún hoy se corrige a los niños cuando juegan con nombres extraños o inventan amigos invisibles, no por paranoia, sino por precaución. Hay quienes aseguran que Petete no puede entrar a una casa si hay ruido constante, si hay risas, si hay atención. El silencio prolongado es su puerta de entrada y quizá por eso aparece más en hogares donde hay soledad emocional. Algunos investigadores sugieren que Petete podría ser una representación local de entidades conocidas como observadores, figuras presentes en muchas culturas asociadas a la infancia y al mundo nocturno. Seres que no atacan de inmediato, que se alimentan de la presencia, de la atención, del miedo contenido. Pero hay una teoría aún más inquietante, una que pocos se atreven a mencionar. Hay quienes creen que Petete no es uno solo, que es una forma, un rol, una manifestación que adopta distintos rostros a lo largo del tiempo. Siempre pequeño, siempre silencioso, siempre paciente. Si eso fuera cierto, explicaría por qué la leyenda nunca desaparece, por qué cambia pero no muere, por qué sigue adaptándose a cada generación. En algunos barrios modernos, los niños ya no hablan de Petete, pero hablan de alguien que los observa desde la esquina del cuarto, de sombras que no coinciden con los objetos, de risas que no vienen de ningún lado. Los nombres cambian, la experiencia no. Quizá Petete no sea un ser físico, quizá sea algo que vive en ese punto exacto entre el sueño y la vigilia, donde la mente aún no decide si lo que ve es real, pero el cuerpo ya reaccionó y tal vez, solo tal vez, la verdadera razón por la que los adultos no dicen su nombre después de la medianoche no es por miedo a que aparezca, sino por miedo a recordar, porque hay recuerdos que una vez despiertos ya no vuelven a dormirse. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Las historias no eligen a cualquiera y esta leyenda ahora también forma parte de ti. Si crees que hay misterios que aún no han sido contados, si sientes que hay algo más detrás de lo que nos enseñaron a ignorar, entonces este es tu lugar. Suscríbete ahora a El Misterio Nunca Fue.